Bienvenidos a este su podcast a las 2 de la mañana, el primer y único podcast de toda la internet. El día de hoy estoy aquí con mis amigos, de nuevo un día más. Jaime, Ricardo, ¿cómo están el día de hoy? Bien. Sí, yo también muy bien, Mario, gracias. Ok, pues bueno, vamos a empezar este podcast con una pregunta que yo les quería hacer, ¿sí? Para los que están escuchando, ahorita estábamos hablando de un tema un poquito interesante de las redes sociales. Em, y yo quería empezar con la pregunta, ¿sí? ¿Qué ustedes creen, la neta? O sea, si la gente no tuviera seguidores, ¿subirían las cosas, como que las cosas que suben? Mm, no creo, posiblemente no. O sea, ¿cuál sería? Creo que las redes sociales en cierta forma, no en cierta forma, casi en su totalidad, son una forma, pues al final del día, de comunicación, ¿no? Ujú. Entonces siento que para comunicar o sea, tratamos de comunicar nuestro pensar hacia las demás personas y creo que el tener seguidores y todo eso es lo que nos impulsa mucho a publicar las cosas que publicamos. Si no va a haber nadie que lo vea, ¿para qué Así, publicarlo? bueno, o sea, creo que debe haber un poquito más de contexto. Ahorita estábamos hablando de esto a causa de una publicación. No vamos a hablar de la naturaleza de la publicación, porque no creo que es relevante, o tal vez sí, no sé. Este, pero esta publicación se hizo en la página personal de una persona, ¿sí? Y era con una naturaleza. Entonces, esta persona también tiene una página que está dedicada como que a ese tipo de cosas. Entonces, o sea, yo puse el argumento de que la neta, yo creo que esa persona subió a su página personal eso porque tiene mucha más gente que la sigue. Y conozco a muchas personas que también tienen esa mentalidad de, ay, pues estoy haciendo esto por mí mismo. O sea, porque es lo que me gusta y porque si nadie me pela, pues no importa. O sea, lo hago por mí. Lo hago por mí. ¿Sí? Ahora bien, si esas personas que dicen que lo hacen por ellas mismas no tuvieran seguidores, ¿realmente continuarían con esos proyectos? Pues insisto, es casi... Creo que mi respuesta no cambia, o sea, las cosas que comparto, a pesar de que, no sé, que hagamos una página como dedicada a cierto gusto de nosotros, no sé, de mío de cocina. No sé cocinar, pero mío de cocina. eh, Quisiera que la gente viera pues las cosas que estoy publicando, ¿no? Sino para, en realidad, para que lo estoy haciendo es una forma de expresar algo que hago, algo que siento, etcétera, etcétera. Claro ejemplo de cómo no sucedería eso y cómo, o sea, hasta las personas que digan de que no, esto lo hago yo por mí mismo, pues tal vez sí, pero por ti mismo para que la demás gente lo vea, ¿no? Mm. Eh, claro ejemplo, o sea, no ves a nadie publicando ya cosas en redes sociales que están ya medio muertas. Por ejemplo, al menos aquí ya no usamos tanto Snapchat. Y antes la gente publicaba un chorro de cosas en Snapchat. Ah, en Estados Y Unidos todavía está muy fuerte. sí, algunas personas todavía lo usan, pero por ejemplo aquí ya no. Sí, sí. Eh, ya no ves a nadie aquí publicando cosas porque ahí sí sería nada más por ti mismo. Ujú. Entonces, creo yo que las cosas que publicamos, o sea, lo que somos en cierta forma, estamos intentando expresarnos. Ujú. Es un test, ¿verdad? Este es el examen. Bueno, Ricardo, ¿quieres agregar algo a eso? Pero es muy Mm, tenso. no, bueno, o sea, creo que el término redes sociales precisamente tiene ahí como el punto clave, o sea, son redes sociales, o sea, son para socializar. Ujú. Entonces, el punto de cualquier plataforma de red social, pues debe ser ese, o sea, como una interacción pues, con lo social, ¿no? O sea, con las demás personas. Sí, Entonces, creo que es muy difícil cuando entramos a la intención o a la intencionalidad de todos los actos del ser humano. Se vuelve muy complicado ya tratar de determinar si hay un solo factor que determina cómo actuamos. Por ejemplo, tú cuando vas a comer no dices voy a comer porque tengo que comer nada más. O sea,
tengo que alimentar, necesito nutrientes, sino que está la intención de que necesitas nutrientes, tu querer biológico y está tu querer, pues también biológico, pero del lado placentero, pues quieres comer porque te gusta comer. O Bueno, sea, pero es diferente también. sí, O por sea, eso porque digo. comer tienes que comer, güey. Sí, sí, sí. Y por eso digo, o sea, no es lo mismo, pero si subes una foto a redes sociales, puede tener muchas intenciones, como decía Jaime. Ese era mi punto, o sea, muchas intenciones. Por eso es complejo la intencionalidad, ¿no? O sea, no puedes como que decir, pues nada más subió esto para La atención. la atención, ajá, sino que puedes decir, no, pues también es una expresión de lo que ella es, tal vez esa es la manera de reafirmar ella misma ¿Ella? ¿Ella? o él. Es que, porque tengo que hablar con más granos, no voy a decir nada, que estos fueron los seguidores. No, entonces, por eso digo, o sea, él o ella, gracias, puede decir como, no sé, voy a subir esta foto porque nomás quiero expresarme a mí mismo. Yo creo que es muy difícil decir que nada más una sola intención es lo que te mueve, Ujú. porque el ser humano es muy complejo. Y aparte, o sea, yo creo que en este caso específico, como en el ejemplo que estás dando, puede ser que la persona, de la misma manera en la que quiere buscar atención de cierta manera, también se trate de reafirmar a él o a ella misma a través de la expresión de su publicación. O sea, yo al publicar esto estoy reafirmándome a mí mismo. Sí, man. No estoy diciendo que sea la mejor manera o que sea perfecto o que sea tal o cual cosa, sino simplemente es muy complejo la intencionalidad. Ya cuando entramos en la intencionalidad es muy difícil saber. Y voy a hacer un ejemplo que escuché ahorita en un podcast que decía, digamos que ahorita como con todo el movimiento feminista que se está dando y así, el, el podcast que escuchaba cuestionaba si una persona, por ejemplo, digamos que están dos personas siendo entrevistadas para un puesto de un CEO, ¿no? En una empresa. No sé cómo se dice CEO en español. Pero... CEO. O no sé, no, la verdad, no sé. El dueño. X. Sí, como No, es para... diferente No, ser sí, el dueño diferente. que ser el CEO. Bueno, perdón por esta interrupción. Tuvimos un problema técnico con el audio. Pero bueno, hablamos de que director, no, dueño y CEO no es lo mismo. Y luego Ricardo. Sí, o sea, bueno, el punto de como del ejemplo que daba el autor era que decía, bueno, si puedes decir, están dos personas siendo entrevistadas, un hombre y una mujer para el puesto de un CEO, y puedes decir, digamos que desde fuera nosotros vemos que el hombre es elegido para el puesto, y es muy fácil decir, fue una intencionalidad machista, ¿no? O sea, la persona que lo contrató, pues lo eligió por ser hombre, o sea, eligió al hombre sobre la mujer. Y está muy fácil decir eso, y yo no dudo que pueda ser el caso. Inclusive el mismo autor, el que decía el ejemplo, decía, no puede ser el caso que sí sea cierto eso, pero cuando nos metemos en intencionalidad, lo que sucede es que tú estás haciendo como una predicción o una interpretación que realmente es muy incierta. ¿Sabes cómo? O sea, la persona que eligió al hombre sobre la mujer puede que haya elegido al hombre por meros méritos, o sea, estaba mejor preparado para el trabajo, no sé, Pero no hay ¿verdad? forma de saber. No hay forma de saber, pues está incomplejo porque o sea, hay forma de saber cuando ya le preguntas, o sabes cómo, o sea, pero fuera de eso, si tú eres nada más la persona que está viendo el ejemplo de fuera, puedes inferir ciertas cosas, pero pues saber la intencionalidad de la persona o de la acción y así está más complicado, ¿sabes cómo? O sea, por eso digo, la intencionalidad es muy compleja y dices, bueno, las redes sociales nada más una persona sube para llamar la atención o usa no sé. Una disculpa por esa falla técnica. Estamos experimentando con varios detalles, pero pues ahí la llevamos. Bueno, para continuar con la plática de ya ahora sí es lo que sigue, tenemos una pequeña pregunta. Nomás aclarando, ¿verdad? O sea, no, no hablamos de censurar a gente. No hablamos. Obviamente las personas pueden subir lo que ellas quieran. Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy más bien a favor del patriarcado. No, no se crean, no, tampoco. Este,
Pero ya hablando en serio, no estoy a favor de censurar a las personas. Yo sé que son redes sociales y todo eso. Yo solamente no sé por qué, tengo un problema muy serio con hipocresía. O sea, el no admitir que lo haces por atención, pues. Y por ejemplo, redes sociales es muy sensible hablar de eso porque, como dicen ustedes, no sabes por qué las personas suben lo que están subiendo, pero es muy fácil asumir que es por atención, ¿sí? Y no sé, o sea, como que me dan una espinita, o sea, el que la gente suba algo y, ay, es que es por mí, y es como, pues no creo, o sea, me resulta muy difícil y me pica, o sea, como que ay, se ve un poquito hipócrita. Pero sí, no, es más por ese lado de la hipocresía, o sea, no por el lado de que la gente no puede subir lo que ellas quieran, o él, o quien sea, ¿sí? Pero bueno, ya pasándonos a otras cosas, pues el día de hoy, la persona que trae las preguntas, la persona que trae el tema, es nuestro buen amigo, nuestro ingeniero, ya próximamente doctor en ingeniería, el estimadísimo y guapísimo Jaime Cano. Jaime. Gracias. Siento que no doy la talla para ninguna de las descripciones que dijiste. Pero sí, Bueno, nomás para recordarles que nuestro podcast es también para tener un diálogo abierto entre, o sea, nosotros tres, pero pues obviamente para invitar a demás personas y expertos y así, y ninguna de las cosas que mencionamos aquí nosotros somos considerados expertos. Sí. Y nomás recordándoles que es una plática entre amigos, pero tratando de profundizar en los temas. Creo que los tres tenemos la mente muy abierta también a dialogar. Y pues ese es el punto, una invitación de este diálogo para llevar a los demás al diálogo ellos mismos, ya sea con sus amigos o de pues, demás personas conocidas, ¿no? También, ya aprovechando el paréntesis, ya estamos arriba en 4 plataformas en el podcast. Radio Pública, Spotify, Pocket Cast y hoy nos llegó otro, pero no me acuerdo bien cuál es. La verdad, apreciaríamos mucho que nos den el botón de seguir, piquen el botón de seguir y dejen ahí algún comentario si es posible o comuníquense con nosotros, o sea, para eso estamos. Jaime. sí, bueno, hoy quería traer aquí a la mesa un tema de conversación de cosas que han estado pasando tanto en Estados Unidos como en México. Y creo yo que es algo muy importante de que lo hablemos y he visto como opiniones bien variadas en las redes sociales, he visto opiniones bien variadas, ni se diga en las noticias, en todo. Pues con los últimos golpes de racismo, se podría decir también clasismo, etcétera, etcétera, pues que han pasado tanto en Estados Unidos como aquí en México. Pues más que nada, más específico, todo lo que se detonó conforme a lo de George Floyd. Simón. Desde ahí creo que se empezaron a desatar olas de opiniones muy, muy fuertes, o sea, tanto a las personas que viven el racismo de día a día y tanto con las personas que lo ven como una mentira o como una forma revolucionaria de querer tumbar a un gobierno perfecto, etcétera, etcétera, porque lo he visto así, o sea, he visto gente que así lo menciona. Entonces, quería traer este tema a la mesa y quería con una pregunta muy sencilla, más que nada. ¿Ustedes piensan, o sea, ustedes qué piensan acerca de esto, o sea, del racismo? ¿Lo han visto, lo han vivido o no se sienten que está muy allá, muy presente en las afueras o qué? ¿Qué piensan? Es malo. El racismo No sean es racistas. malo. No sean racistas. Punto, Y bye. pues con eso concluimos el podcast. Que si es que está raro, güey. Porque, por ejemplo, o sea, hablando de nuestra situación muy específica, nosotros prácticamente vivimos en 2 países, o sea, en México y en Estados Unidos. Yo personalmente nunca he sufrido, que yo recuerde, no sé si de niño, porque pues, hay cosas que se me olvidan, no sé si de niño haya sufrido más que nada de clasismo aquí en la ciudad,
Am, pero, por ejemplo, y no sé si a ustedes les haya pasado lo mismo, creo que el racismo que más he experimentado yo es de parte de otro mexicano en Estados Unidos. La neta. O sea, yo por mi trabajo y pues por la universidad tengo la oportunidad de convivir con gente de muchas razas. Está gente de la India, está gente afroamericana, está gente blanca, están otros mexas también. Pero sin duda, el racismo que yo más he experimentado es cuando voy a cruzar la frontera. Voy al puente, llego y siempre, 100% de las veces que veo que otro mexa está de policía, o sea, para dejarme pasar, digo, ya valió madre. O sea, este vato o esta chava me va a tratar de la fregada, me va a hacer preguntas completamente necesarias y va a empezar a asumir cosas. Y sin duda, o sea, sí, no sé si es por mi mala suerte o no sé, pero 100% de las veces que me mandan a revisión extra, de que otra media hora segura, o sea, es media hora más segura, siempre es que me manda otro mexicano, otro hispano. Y, y está raro también porque, o sea, yo cuando cruzo el puente siempre hablo inglés, porque, o sea, es lo que asumo. Siempre que voy para allá, digo, voy a hablar inglés porque es el idioma que hablan allá, o sea, voy a tratar pues de adaptarme, ¿no? Entonces llego y hablo inglés, este, y, y los vatos, muchas veces yo hablo con ellos y noto que batallan como que para hablar inglés, o sea, y pues yo no tengo nada en contra de eso, yo también a veces batallo, o sea, todo el mundo batalla. Em, y como que les hablo español y se ofenden, o sea, se ofenden y, y me piden que hable inglés. Y es como, bueno, pues voy a hablar inglés, está bien, yo no tengo problema con eso. Pero a mí se me hace como que yo lo que pienso de eso es que estas personas tienen un rechazo tan grande a su cultura, o sea, de dónde vienen, de sus raíces, que se pasa a racismo. O sea, como que está en esa línea muy delgada de que a mí me caga de dónde vengo y tanto me caga que la manera en que lo voy a expresar se va a ver racista. Am, pero bueno, esa es mi experiencia personal, no sé ustedes. Pues no sé si pueda decir que yo he vivido el racismo tal cual, o sea, obviamente me gustaría usar un poquito más el término así como discriminación y creo que es ampliar un poquito más todo eso, o sea, yo creo que todos, bueno, la gran mayoría hemos sufrido algún tipo de discriminación en nuestra vida. Eh, pero yo en sí, pues me ha tocado experimentarlo como dicen ustedes, tal vez como mexicano. De hecho es muy curioso porque pues mi piel es blanca, ¿verdad? Es muy blanca. Tú eres el Y, superior aquí, güey. o sea, siempre he sido una persona muy blanca y pues por lo mismo a veces tal vez no se me nota tal vez tanto que soy pues completamente mexicano, como el mexicano tradicional, que a veces la imagen que tienen los americanos del mexicano tradicional, pero regularmente pasa, y sobre todo me ha pasado ya en el trabajo, ya cuando me ven hablar inglés y pues que se me nota un chorro el acento, porque pues tengo mucho acento, ya es como cambia un poco el trato que tienen hacia mí, o me ha tocado inclusive hasta por el mismo lugar por donde vives, ¿no? O sea, yo trabajo allá en Estados Unidos, en El Paso, pero vivo aquí en Ciudad Juárez y a veces cuando ya saben dónde vivo, cambia un poquito el trato, no sé por qué, es como curioso. Eh, no puedo decir que eso me ha llevado como un punto de discriminación, simplemente ha cambiado un poco el trato que te dan, o sea, no de que me hagan menos y así, pero sí asumen muchas cosas de ti, te empiezan a tratar un poquito diferente, o no sé, está raro, es muy curioso, he visto una variedad muy grande de tratos. En cuanto a las personas afroamericanas, como pues bueno, empieza la plática, no me ha tocado sobre todo en El Paso ni en Ciudad Juárez tanto racismo. Está curioso porque hay muchos como, somos como de hacer muchos chistes y así, pero realmente así como un maltrato no me ha tocado verlo. Inclusive eso podría ser una pregunta también para seguirlo, o sea, como si los chistes caen dentro de la discriminación. Pero pues
Algo que sí iba a comentar, que está curioso, es una experiencia muy personal mía y no me gusta mucho hablar de esto porque si hablo de esto, de hecho siento que me discriminan también por hablar de esto, pero a mí, por ejemplo, me tocó estar en una escuela en Estados Unidos, en la prepa, donde la mayoría de las personas eran hispanoamericanos, o sea, o mexicanos que estudiaban allá, y por la mayoría, pues su piel era morenita, ¿no? Era morenita la mayoría. ¿Y te creías mejor que ellos o qué? No, al contrario, o sea, yo creo que yo nunca he visto una distinción entre el color de piel, o sea, Sí, como que bueno. a mí siempre me ha valido eso, no sé. E inclusive mi familia nunca se me educó, mi papá es más morenito que yo y Pues que es algo irrelevante, güey. sí, no, la verdad a mí sí me dieron, siento que en ese sentido sí me dieron una buena educación desde chiquito, o sea, nunca me hablaron así de que, ay, él es menos por ser moreno, o él por ser negro, o él por ser asiático, o sea, no, nada de eso. Tal vez igual así como cierta discriminación ya sistemática, ¿no? Que tenemos como nuestra conversación y nuestro hablar, pero lo que sí le hacía comentar, en mi experiencia personal, me tocó estar en una prepa donde yo sufrí de cierto tipo de bullying por el color de piel que yo tenía. Ah, Sí, sí. entonces está curioso porque a mí se me hicieron chistes, pues sufrí un bullying, o sea, como o sea, bullying por mi color de piel. Entonces, está curioso porque yo no sé si pueda llamarle racismo, discriminación, ¿saben cómo es? Pues, o sea, la definición de racismo es que o sea, que te hagan de menos por tu color de piel, o sea, por tu raza. Ajá. Igual y no se me hizo así como de que, ay, tú estás tonto por ser blanco o así. Simplemente se me excluí, o sea, siempre era como algo que notaba como en la gente, ¿sabes cómo? O sea, se Mm. refería, sobre todo mi primer año en mi escuela ya, se referían a mí mucho por esa característica. Y era todo en torno a eso. Y sabemos que las personas cuando están en secundaria, primaria, o sea, inclusive en la prepa, pueden ser muy hirientes, Uf. muy Sí. hirientes, la verdad. Y pues a mí me tocó, pues mucho, o sea, de eso. No me gusta hablar de eso porque inclusive si hablo de eso es como, ay, ¿por qué te vas a quejar de, o sea, como por ser blanco? Pues no me quejo porque he aprendido a no quejarme, Mm. pero sí podría poner inclusive en la mesa como ese tipo de discriminación. Podremos hablar de discriminación en todos los sentidos y todo esto va de lleno como a un concepto que está muy curioso y que a mí me gusta mucho. Cuando lo conocí en la filosofía es uno de los conceptos que me ha gustado mucho hablar de eso, que es el concepto del otro. Y pues es un tema muy complejo y complicado, ¿no? O sea, cuando lo que no soy yo, el otro, pues es como una amenaza a mi existencia, ¿no? Y por lo mismo nosotros pues actuamos de manera diferente. Entonces, no sé, es un tema yo creo complicado. En lo general yo no me podría quejar o sea, yo creo que ha habido personas que han vivido mucho peor discriminación. Ah, sí. O O sea, por sea, ejemplo, eso es importante agregar. O sea, la neta, estamos hablando de un punto de vista privilegiado. sí, la verdad es que sí. No. Perdón, o sea, no te quiero interrumpir, pero creo que. Sí, como que se me olvidó mencionar eso. O sea, el racismo que tú, o yo, o Jaime pudimos haber experimentado está muy alejado de la realidad de una persona negra en Estados Unidos, en ciudades mayores. O de una persona incluso también, ya hablando del racismo aquí en México, o sea, de alguien que vive a las afueras de la ciudad. O sea, Inclusive indígenas, Ajá, tarahumaras. O que eso es lo que se da sea, también mucho aquí ajá, en México. sí. Sí, o sea, yo no para nada puedo decir, no, yo he vivido el peor de discriminación, o sea, yo no simplemente estoy hablando desde mi experiencia personal, o sea, por eso digo como hasta con, yo eso nunca lo menciono porque hasta me da miedo mencionarlo, ¿saben cómo? O sea, Ujú. como que es una experiencia que yo quiero compartir a veces como para decir, ah, bueno, medio comprendo qué es lo que se siente y así, pero pues la verdad es que no puedo comprenderlo completamente, ¿no? Simplemente desde la empatía puedo decir, pues me ha tocado vivir algunas situaciones. Sé que es complicado, o sea, si me tocó a mí desde mi privilegio, que la verdad he sido una persona muy privilegiada, pues no puedo, aún así no puedo como, no sé, no puedo decir, no, pues yo he vivido completamente el racismo ni para nada, ¿no? O sea, todo esto lo hablo desde la periferia del problema, ¿no? Y pues ya no sé si quieran continuar con alguna otra pregunta en la plática. Es que, bueno, o sea, regresando a eso, yo... bueno, sí.
Creo que ya mejor le podemos dar otra cosa. Y todo esto de que estamos hablando se da a raíz de, pues, de lo que pasó con George Floyd, ¿no? O sea, un policía asesinó a un hombre, o sea, no hay otra manera de ponerlo, asesinó a un hombre, por el color de piel, ¿sí? Entonces, lo asesinó y a causa de todo esto empezó a haber como que muchas protestas, ¿sí? De parte de, no solamente de la comunidad afroamericana de Estados Unidos, sino de la comunidad antirracismo de Estados Unidos, ¿sí? Y eran protestas pacíficas. Sin embargo, hubo una pequeña parte de la población de estas protestas, y no sé si te estoy robando la pregunta, Jaime, pero Tal vez. que se fue por el lado de protestas agresivas, ¿sí? O sea, de protestas bastante intensas, de lastimar a policías, de lastimar a otras personas, de romper negocios, de meterse, de robar y todo esto. Entonces, esos individuos, claramente una parte de ellos pues están haciéndolo de una mala manera y todo. Pero, ¿qué opinan ustedes de, vamos a hablar de las protestas de México después, o sea, porque creo que es muy diferente. Pero, ¿qué opinan ustedes de cómo se manejaron las protestas en Estados Unidos? Bueno, primero yo. De hecho, sí era una de las preguntas aquí que yo traía. Y la traigo por algo muy específico. Cuando recién empezó pues todo el problema, recuerdo haber visto un video de Trevor, ¿no? No sé si lo conocen, ¿verdad? Y la verdad me gustó mucho su opinión, porque él mismo pues es una persona afroamericana. Bueno, de hecho se crió en Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, Sí, ¿no? en Sudáfrica, se crió en una zona donde el racismo es un tema muy fuerte. Así que sus opiniones conforme a eso son como pues bastante fuerte, y me gustaba mucho algo que decía. Pero, bueno, ¿fuerte en Ujú. qué sentido? Pues a él, no estoy muy seguro de cómo está la situación allá, pero solo sé que el racismo allá es como pues más intenso pues que en Estados Unidos, porque allá no hay una ley como que proteja pues a las personas. Mínimo aquí, bueno, en Estados Unidos entre comillas, pues hay leyes que hasta protegen de que no les digan hasta ciertas palabras, ¿no? Que no les traten de ciertas maneras, y los derechos son un poquito más pues más calcables, ¿no? O sea, se ven más, y según yo allá pues está más fea la situación. O sea, está muy como surreal cómo los tratan, como no les dan esos mismos derechos o no tienen esa misma protección. Sí, de hecho, según yo tengo entendido, Sudáfrica es un país donde es de los países africanos donde hay mayor cantidad pues, de gente de color blanca. O sea, de hecho, según tengo entendido también, o sea, es uno de los países también más colonizados y que han tenido más problemas en ese sentido. Por eso es Sí, sí. como muy prevalente ese tema. De hecho, cuando fue el mundial ahí, la situación así de clases estuvo muy fuerte, porque pues, como estaban preparando todo para el mundial, a las personas, esto ya es metiéndonos también en clasismo, pues a las personas que no tenían una buena pinta para los estadios así, pues los mandaban así para las afueras de la ciudad. O sea, pues es un lugar donde está mucho ese problema. Y él decía, con todo esto de las protestas agresivas y así, pues parece que pasó al mismo tiempo, ¿no? O sea, bueno, obviamente pasó al mismo tiempo. Pero conforme las personas se iban quejando acerca de pues lo que pasó con George Floyd, y las protestas que con todo derecho, obviamente, y con mucho dolor, las personas iban y protestaban, al mismo tiempo había personas y me gustaba mucho como el término que usaba, que sentían así como hasta pesado el pecho, el corazón les pesaba, porque veían que estaban robando, por ejemplo, en un Target. O sea, que dentro de todo el problema, de todo lo que estaba pasando, eso es en lo que se estaban fijando las personas.
Y él cuestionaba mucho y decía que ¿por qué nos importa tanto esto? ¿Por qué nos parece tan impactante esta parte? Y, y pues la muerte de un hombre la estamos desacreditando muy fácil. Y decía que obviamente que no hay una forma correcta de protestar, porque la protesta es precisamente, y Trevor Noah me gustaba mucho como le decía que cuando una sociedad, o sea, cuando las personas vivimos pues en la sociedad, en una forma, firmamos como contratos, o sea, abstractamente, o sea, firmamos un contrato, ¿no? Ujú. Y concordamos con cosas que que consideramos bien o que consideramos mal para que esa sociedad pues funcione. Ejemplo, robar no está bien. Y muchos pueden concordar en eso. Matar a alguien no está bien. O sea, ya obviamente si nos metemos a la sociedad nos metemos en temas un poco más complejos, pero a grandes rasgos hacemos mucho eso para poder subsistir como sociedad, ¿no? Concordar en ciertas cosas, en ciertos estándares para que funcione. No, si no, pues como comunidades no podemos vivir. Por ejemplo, en la España medieval, cuando no se vivían así como en este tipo de sociedad, pues la gente se estaba muriendo de hambre porque no había si no había cierta producción, se necesitaba de la comunidad estar junta para poder subsistir. Entonces decía él que estos contratos abstractos que firmamos de cosas que están bien, hay personas, tenemos que creer que las mismas personas de la sociedad los tienen que acatar. Pues una persona que se está muriendo de hambre, aunque se esté muriendo de hambre, lo consideramos mal que robe, que obviamente lo justificamos un poco, lo podemos pensar, lo podemos desmenuzar un poco más y decir que sus condiciones lo llevaron a hacer eso, pero de todas formas seguimos considerando el acto como algo que no está bien. Y decía que estos robos, por ejemplo, en Target, que estas personas afroamericanas que firmaron dicho contrato, están viendo que las personas que deben de ser la autoridad que cuide que ese contrato se cumpla, lo están violando. Uh-huh. Sí. Es que no sé, güey. O sea, a mí. Yo no siento que realmente exista un contrato, güey. Sí, no. O sea, para esas personas. O sea, porque, por ejemplo, si dijeras de que, bueno, pues están percatando o así. Digo, pues bueno. Pero, o sea, no justifico tampoco. uh-huh. Porque sé que hay cosas que son objetivamente malas. Pero, o sea, esas personas son personas que llevan toda su vida así. Sí, exactamente. Y eso es lo que dice. O sea, imagínate tú ser esa persona que toda tu vida te han tratado así. O sea, que insisto, existe este contrato abstracto, ¿no? Y a estas personas las obligaron a firmar ese contrato. Imagínate que durante toda tu vida ver cómo el contrato te golpean con él en la cara todo el tiempo. O sea, obviamente poco a poco, pues como persona te va desgastando, ¿no? Entonces él termina diciendo de que eso es lo que está pasando y por eso vienen estas protestas, porque como no se está cumpliendo y como los están abusando de ellos, los están matando, etcétera, etcétera, pues tienen que recurrir a protestar y las protestas se van hacia muchos lados porque no hay una forma adecuada de hacerlo, porque insisto, el gobierno, los policías, las autoridades, la ley misma que supone que los protege, son los que pues les están haciendo completamente todo esto. Así que entonces, ¿a qué recurren? Pues recurren a eso, que no lo justifico, pero entiendo de dónde vienen. Uh-huh. No sé, ¿tú qué piensas, Ricardo? Yo no pienso. O sea, no, pues creo que hay muchas cosas que mencionas que es importante aclararlas o cuestionarlas. Yo no cuestiono tal vez la posición de alguien como Trevor Noah
hablando de estos temas porque es su posición como un sujeto que ha sufrido de esta discriminación Sí, sí. y tiene mucha voz en el tema, ¿verdad? Sin embargo, cuando empiezas a hablar de la construcción social, de cómo se han creado las sociedades, cómo es el ser humano, cómo sería el ser humano si no estuviera en esa sociedad, ya es un tema muy, muy complejo. De hecho, es un tema que en la época moderna, como en el siglo, bueno, la verdad no me acuerdo, como en el 17, bueno, no me acuerdo, pero en uno de del tiempo moderno, en la filosofía fue un tema muy prevalente. Empezó con un filósofo que se llama Rousseau, que él propuso precisamente que las sociedades se construían en base a un contrato social, de hecho así se llama el texto del que habla él, y su perspectiva, es curioso porque son como 4 filósofos o 3 filósofos que hablaron muy fuerte de este tema, de la construcción social, que es Rousseau, Hobbes, Locke, y no recuerdo si hay otro, hay más, pero pues son los más importantes, y todos tenían una visión de lo que el ser humano era fuera de la sociedad y cuál era el punto de la sociedad misma, o sea, trataban de hacer una deconstrucción de estos conceptos y trataban de proponer una interpretación de ello. Rousseau precisamente, él decía, el ser humano es bueno por naturaleza, es corrompido por la sociedad. Sin embargo, Hobbes decía, el ser humano es malo por naturaleza y la sociedad es pues, lo controla, ¿no? O sea, quien lo hace que se actúe bien. Entonces, es algo complejo y a mí se me hace que es simplificar mucho el tema si, por ejemplo, decimos, si la sociedad está basada en un contrato social y debemos de respetar las reglas y así. La legalidad es un tema muy, muy complejo Sí. que a mí me gusta cuestionar mucho porque la legalidad es algo que prevalece mucho en nuestro tiempo. Y se toma muchas veces como objetiva, güey, la Sí, legalidad. precisamente por eso a mí me gusta mucho criticarla, porque pensamos y decimos, la legalidad es y debe de proteger todos estos derechos, pero todos estos derechos están basados en conceptos abstractos, en, en valores abstractos que no son tan fáciles de definir y que hay que encontrar una fuente para que puedan tener validez. Por ejemplo, la otra vez veía el musical de Hamilton. ¿En eso se basa, güey, tu filosofía? Sí. Muy bueno, por cierto. Perdón, en ver musicales y pues de ahí sacar mis pensamientos. No se crean, pero pues también yo pienso que cualquier cosa que uno vea, inclusive si no es una crítica social, así puede sacarle muchísimas cosas. El musical de Hamilton me gustó, o sea, me gustó porque está chido, la neta lo recomiendo, pero me hizo pensar mucho en cómo se creó Estados Unidos, que es el paradigma de todos los demás estados y de todas las demás sociedades, de cómo debe ser una sociedad libre, democrática. De nuevo, Ricardo. Bueno, les decía que yo veía el musical de Hamilton y me hizo cuestionar mucho cómo se creó la sociedad estadounidense. Porque, de hecho, por ejemplo, la declaración de independencia está bien bonita. Si la lees, dices de que, o sea, todos los hombres fuimos creados iguales y todos debemos tener las mismas oportunidades en la libertad, el pursuit of happiness, todo ese tipo de cuestiones, como la búsqueda de la felicidad. Y suena bien padre, pero tú cuestionas y dices de dónde vienen esos conceptos, de dónde vienen esos valores, de dónde vienen todas esas cosas. Y ya se empieza a volver un poco más complicado. Por eso digo, sobre todo en esta cuestión de Trevor Noah que menciona el contrato social y así, es cuestionar también ese contrato social de dónde viene. Realmente nosotros nos hacemos sujetos al contrato o a la legalidad o a la forma en la que está creada una sociedad cuando ni siquiera lo elegimos. Nosotros nacemos, nuestros padres eligen nuestra nacionalidad, o sea, eligen en qué ciudad vivimos, en qué sociedad vamos a existir y eligen a partir de eso las leyes que nos van a determinar a nosotros. Por eso es como muy complicado. Yo cuestiono muchísimo la idea de legalidad fuera de la idea de moralidad, porque a veces decimos, es que tu moralidad personal no debería determinar lo que es legal y así, pero la verdad es que carece de fundamento la legalidad si no tenemos una fuente, un fundamento moral, ético que lo sustente. Es por eso que es muy complicado. Necesitas una idea del ser humano, necesitas una idea de lo que es lo moral y ético, necesitas una idea de lo que es vivir en sociedad para poder determinar todo esto. Y la verdad es que la mayoría o prácticamente todas las sociedades que son creadas y han sido creadas en la historia de la humanidad carecen de ese cuestionamiento.
o tienen ideas muy variadas. Por eso también digo, en esto de las protestas existe una pluralidad de pensamientos. Por ejemplo, podemos meternos a, no sé, a veces decimos, es que todos los religiosos son iguales. Pero si te pones a pensar y te metes a una iglesia y empiezas a cuestionar la ideología de todos, te das cuenta que inclusive no, nos podemos hablar de la iglesia católica, que es la que más prevalece en nuestro contexto, y ponemos a cuestionar a todos y cada uno de los sacerdotes, que son el cuerpo, pues por así decirlo, más importante o que más, pues Más más, autoridad tienen. sí, más autoridad tienen en la iglesia. Hay una pluralidad de ideologías y de maneras de conseguir la religión, de conseguirla. A lo que voy es que es tan complejo, o sea, y podemos decir el movimiento, y esa es mi conclusión de todo lo que voy a mencionar siempre, todo es bien complejo. No sé, pero pues esa es como mi tarea o como mi tarea como filósofo, es también como cuestionar y llevar un poco más allá los problemas. Y en este sentido, la pluralidad de ideologías que existen dentro del movimiento Black Lives Matter o desde el movimiento antirracista, desde las protestas, es muchísimo. Podríamos inclusive argumentar que es tan grande como el número de personas que existen dentro de ellas. Inclusive podríamos ir más allá y argumentar que dentro de la misma persona conviven muchísimas ideologías y cambian conforme al tiempo. Por ejemplo, yo les diría, ¿ustedes piensan igual que como pensaban hace 5 años? Y probablemente dirían, no, pues algunas cosas sí, pero otras ya no. O sea, Pues, incluso hablando de eso, o sea, pues puedes comparar a Malcolm X con Martin Luther King. O sea, que prácticamente vivieron al mismo tiempo y tenían dos maneras completamente diferentes sí. de lidiar con el racismo. Sí. Ujú. Sí, completamente. O sea, ellos tenían los mismos ideales, tenían el mismo sueño, pero era súper diferente. Los dos sufrieron el mismo destino, irónicamente, Simón. pero pues tenían una pluralidad muy grande. Por eso digo, cuando se habla del contrato social, cuando se habla de estas cuestiones, se vuelve muy, muy complejo. O sea, yo creo que podemos cuestionar todo eso, y este tipo de situaciones nos ayudan a cuestionar, pero pues yo sí cuestionaría también así como, pues sí, la legalidad es un punto es muy complejo. De hecho, a mí me encantan, perdonen para todos los que nos escuchan que están estudiando algo que tenga que ver con lo legal, pero me encantan los memes que hablan así como de como una persona que estudia como abogado, como una legislador o algo así, y pues sin cuestionar nunca las leyes, ¿no? Te aprendes las leyes al derecho del revés, pero pues el trasfondo de las leyes, si hay que cuestionarlas, cambiarlas, no nomás se trata de la aplicación de la ley, sino también del trasfondo y fundamento de las mismas. Y proceso precisamente, este vato cuestiona como la aplicación de la ley, que es una cosa muy diferente, hablando ya de los policías, de los mismos personas que están ahí, pero pues todo tiene un fundamento y un trasfondo, o sea, inclusive la aplicación es cuestionable, o sea, ¿cuál es el valor más grande, la vida o la propiedad, ¿no? O sea, algunos dirían que la propiedad y es la base de la sociedad del capitalista, ya me voy a meter en marxismo, la base de la sociedad capitalista es la propiedad, entonces por lo mismo es que también se nos hace un poco más, no es la vida, o sea, para nada es la vida, o sea, si crees que nuestra sociedad o la más democrática tiene el valor de la vida como el más grande, estás muy equivocado porque no es cierto, la mayoría bueno, no, tal vez no estés equivocado completamente, pero pues yo iré a cuestionarlo para decir que el mayor valor que existe en la sociedad contemporánea en Estados Unidos, inclusive en México, es el de la propiedad. Por eso nos extraña más ver que alguien entre a un lugar y destruya el Target y se robe teles y a ver una persona morir. ¿Saben cómo? ¿Sabes? Por eso digo, o sea, tiene un trasfondo, un fundamento y por eso no es tan sencillo a veces como criticar y decir, es que son ciegos y así, sino que también pues nuestra misma cultura y sociedad nos impone siempre lo de la propiedad y es como, inclusive como lo que hemos dicho de que la idea que existe muy en Estados Unidos de que tú ten tu arma porque si te roban en tu casa, tú tienes derecho a dispararle A a la persona que defenderte. te va a robar, poniendo inclusive el valor de lo material sobre el valor humano, que yo en mi opinión, en mi pensamiento, y en mi argumentación, para nada, o sea, 1000 veces más, ni siquiera se puede comparar, ¿verdad? O sea, el valor de una vida con el de una propiedad. Pero bueno, Bueno, no sé. o sea, hablando de eso, o sea, ya tomando como que los dos puntos de vista y así, em, hay una manera perfecta, o sea, de hacer protesta,
Porque es muy fácil decir, bueno, pasándose a eso. O sea, perdón, no te quiero robar las preguntas, Jaime, lo siento. Literal era la otra que tenía. Perdónme. Pero, o sea, pasándose a eso, y lo digo porque es muy fácil decir, en Estados Unidos, creo que es más fácil, no digo que sea correcto, pero creo que es más fácil decir, pues la protesta pacífica, ¿no? O sea, eso es lo ideal, o es la mejor manera. Y puedes decir, bueno, pues en Estados Unidos tal vez tenga algún tipo de consecuencia, ¿no? O de resultado. Pero te vienes a países como en México y, o sea, tú sales a protestar pacíficamente y la neta, o sea, al gobierno le va a valer un huevo. Te va a decir, pues déjalos que caminen, o sea, que hagan lo que quieran. O sea, igual todo va a ser igual. ¿Sí? Y No te van a escuchar. no, o sea, no te escuchan. No, es la verdad, o sea, no te escuchan. Y luego hay protestas y esto no me quiero meter con el movimiento feminista ni nada de esto. Es viendo la acción, no la ideología que viene detrás, sino la acción. Que es el protestar, por ejemplo, rayando o así. Y yo les comparto mi punto de vista. Yo creo que en un país como México, bajo las circunstancias en las que viven y bajo la historia de la política y cómo maneja el gobierno a la gente, yo no puedo decir que está mal. Sí, ¿no? Porque la neta, o sea, sales a caminar, déjalos. Y lo que quieran hacer ellas, las feministas, y no nomás ellas, porque sé que también había vatos ahí, o sea, era darse a conocer, ¿no? Y alzar su voz. Y si no hubieran hecho todo ese desmadre, no estaríamos hablando de ellas. Así No es. hubiera visto en las redes sociales tanto, pues no sé cómo ponerlo, o sea... Y pues hizo, porque me tocó escuchar, hizo a más mujeres hablar, o sea, es la verdad. Y ellas mismas, con la gente que decía de que no, es que, pues es que no, esas no son las formas, ¿no? De que, no, señor Pipila, esas no son las maneras. O sea, sí, o sea, Paréntesis para decir que el Pipila era la verga. o sea, sí, o sea, las personas, las mujeres empezaron a decir de que no, pues, o sea, no se está escuchando. Hubo más personas que empezaron a salir, aunque sea solo, no que sea solo por eso, ¿verdad? No quiero decir eso, pero aunque esa fue la razón por la que empezaron a brincar muchas veces de que no, pues, tienen el derecho a hacerlo porque están defendiendo esto, pues empezaron a ganar más personas que estaban hablando. Que alzaron la de eso. voz. Ajá. Bueno, pero me preguntaba por ese lado. O sea, no quiero hablar de Estados Unidos para eso. Porque siento que... no es nuestra realidad. O sea, no es el contexto en el que estamos viviendo nosotros. Sí, es parecido, pero la verdad es que la realidad es muy Sí. diferente. Es muy diferente. Ahora, hablando de México, ¿hay una manera ideal de protestar? De hecho, sé que dijiste que no, o sea, hablando de México nada más, pero de hecho yo veo cierto paralelismo, pues en esto. O sea, y no en en las ideas, porque en las ideas se están defendiendo cosas completamente diferentes, ¿no? Se podría decir. En realidad, mucho del trasfondo es la dignidad humana, pero pues en sí sus ideas y lo que están defendiendo son distintas, pero las respuestas de sus gobiernos son muy parecidas. Por ejemplo, hablando de protestas pacíficas, en Estados Unidos cuando, bueno, a mí me gusta la NBA mucho y no sé si han visto ahorita que regresó la temporada, Simón. pues todos los jugadores entran con una camisa que dice Black Lives Matter y que eso es una forma de protesta pacífica, nada más traerla y durante el himno nacional pues se ponen de una rodilla. Y la cantidad de comentarios que he visto en contra de eso, o sea, es increíble. O sea, he visto... Me da mucha risa porque yo sigo ambas
ambos fuentes de noticias en Estados Unidos, tanto la republicana como la demócrata, porque los tiros que se dan están divertidos. Y me da mucha risa una señora que, o sea, en Fox News sacaron la noticia de eso, de que estaban haciendo eso. Esa publicación tenía puros me enoja de las personas. Y me da mucha risa la gente que decía que no, se acabó. Para mí, mi familia, se acabó la NBA y ya nunca los vamos a ver. Y así, el que me da más risa es una persona que puso de que si se ponen a pensar cuántas personas son los que en verdad pueden comprar los tickets para ir a ver esos juegos, etcétera, etcétera, pues la mayoría somos personas blancas, así que ya no vamos a ir a verlo. Entonces, según ellos, van a traer para abajo la industria, ¿no? Porque ellos lo van a dejar de ver y ya se acabó para la NBA su deporte. No sé, o sea, vi muchos comentarios así. Me quedé pensando de que, bueno, eso es una protesta pacífica, que entiendo el sentir ese patriotismo dentro de ti y querer defender la bandera. Y también entiendo todas las personas que, pues, en la militar, o sea, han defendido esa bandera. En nuestro país el Juan Escutia se aventó con la bandera para que no le hicieran nada. O sea, entiendo esa parte, pero es una forma pacífica de protestar. Yo creo que, o sea, en México no puedes hacer eso, güey. Tampoco. O sea, porque, por ejemplo, los equipos, si te quieres ir por ese lado, o sea, los equipos de fútbol, güey, que es el deporte que domina en México, están condenados por televisoras. Que tienen sus propias agendas. Y las televisoras, güey, sí, sí. la neta, o sea, están bien ligadas a partidos políticos. Sí, sí. Entonces, yo no... ¿Eso me estás diciendo que Televisa no se preocupa por mí? Sí, güey, Lolita Ayala se preocupa por tu salud. Y por eso digo que específicamente México, porque siento que aunque hay ciertos paralelos, yo veo un país donde si quieres hacer una protesta pacífica, tienes que hacerlo completamente independiente de todo. O sea, no puedes ligarte a una televisora, no puedes ligarte a un partido político, no puedes ligarte a ninguna asociación, porque empieza a haber problemas. Sí. De hecho, lo que digo es, apenas voy para allá, o sea, ese fue... Perdón, güey. O sea, ese fue uno, o sea, esa fue una protesta y dijeron, no, está mal. O sea, la gente salió y empezó a decir, está mal por esto. Y luego, pues fueron los saqueos en las tiendas, etcétera, etcétera. Y dijeron, está mal por esto otro. Aquí en México, el movimiento feminista lleva demasiado y llevan intentando alzar la voz de diversas formas. Y la realidad es que seguimos viendo feminicidios, seguimos viendo violencia intrafamiliar, o sea, seguimos viendo todo ese tipo de cosas y no se ha hecho nada. Y por mucho tiempo fueron marchas pacíficas. Y luego no fue hasta que no les hicieron caso, obviamente, porque los casos siguieron y luego hicieron eso de rayar el ángel en Ciudad de México. Y ahora sí la gente de que eso así no se hace, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, pues podrías ver a las personas diciendo que pues para qué marchan nada más así si no los están escuchando. Y del otro lado podemos ver a las personas diciendo por qué hacen eso si esas no son las maneras de protestar. Entonces, ahí es donde veo el paralelismo, que no importa en cualquiera de los dos países que estemos, o sea, cuando las personas están protestando no son escuchados por las personas que suponen que los deben de escuchar en ninguno de los dos gobiernos. Ejemplo, o sea, en Estados Unidos los están tirando a león bien feo con eso de, o sea, se están metiendo en cosas que nada que ver cuando se arrodillan, ¿verdad? O sea, al menos eso es lo que yo he visto. Y... Oh. se han estado metiendo en cosas que nada que ver, desviándose del punto del por qué están protestando. Igual aquí, o sea, se empezaron a meter personas en cosas que nada que ver, en lugar de ver el punto por el cual estaban protestando. Y luego gente empezó a meter sus propias agendas dentro de esas mismas protestas, en diversas ideologías.
autoridades de de diversas entidades empezaban a decir que por qué estaba bien, por qué estaba mal hacer esto, etcétera, etcétera, en lugar de ver cuál es, ¿Por qué? sí, el por qué lo están haciendo. Que, pues sí, al final del día una protesta es pues, el lenguaje de un pueblo no escuchado. Amén. Gracias. Pues sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con muchas de las cosas que dicen. De hecho, yo también lo había pensado y lo había hablado con otros amigos. Eh, ¿Tienes otros amigos, güey? sí, con otros amigos hombres también. Y una vez conversaban, varias veces hemos conversado de esto y decíamos así como que, bueno, como que cuestionando si, porque uno de nuestros amigos comentaba ese pensamiento de, hablando de los movimientos feministas y las protestas que han destruido propiedad y así, y decían como, no, pues es que, bueno, ese amigo decía, no, es que no son las maneras, y que se pongan a trabajar y estudiar y bla, 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 y así. Y la verdad es que al principio como que entendía, no que estaba de acuerdo con su punto, medio lo entendía, pero ya después que fui pensando, que fui profundizando un poco, fue así como dije, no, pues la verdad estoy de acuerdo con otro amigo que decía como, no, pues es que fue la manera en la que pues se dieron a escuchar, así como dice ahorita Jaime, o sea, realmente, o como decías tú, Mario, o sea, si no hubiera visto esas protestas pues que alzaban la voz tanto, que hacían tanto ruido, pues no las hubiéramos escuchado y esa conversación que tuve yo con mis otros amigos antes, o esta que estoy teniendo ahorita, no la hubiera tenido. Y la verdad es que ese tipo de conversaciones me han hecho crecer mucho en el sentido de que me hace un poco más empático con ese tipo de cuestiones, o sea, yo como hombre que fui criado y se los comparto pues en un hogar machista, o sea, propiamente, con el machismo sistemático que existe y con algunas ideas que nunca me cuestionaba hasta que empezaron a llegar todos estos movimientos, a ver cómo yo pude participar en la misma discriminación sin darme cuenta, en la discriminación sistemática, en todo este tipo de cosas, pues yo también dije, ah, pues está mucho mejor todas estas protestas violentas pues que se escuchan, ¿no? Y en cuanto hacia la pregunta de cuál es la manera correcta de protestar y así, otra vez, es muy complejo. No se crean, pero pues sí lo es. De hecho, tenemos que irnos un poquito atrás desde donde han empezado todos estos movimientos como revolucionarios y así. Y el que es el paradigma como el movimiento revolucionario así más conocido es el de la Revolución Francesa, cuando se dio el movimiento para quitar la monarquía en Francia. Y de hecho es muy curioso porque ese movimiento es como el paradigma, o sea, todo el mundo dice, no, o sea, esa revolución, los ideales de libertad, igualdad y así. Y la verdad es que fue, o sea, si te puedes estudiar la historia en ese momento, fue un movimiento brutal, o sea, asesinaron, se pasaron de lanza, o sea, en verdad está horribles las cosas que llegaron a hacer, asesinaron, o sea, porque no podemos ni siquiera decir, no, pues se hizo justicia, así, o sea, asesinaron completamente Pues a los niños de la... sí, a la sí, monarquía, de la monarca. a la monarquía completamente la destruyeron completamente y de ahí vienen todos estos movimientos y la verdad es que se maquillaba mucho en la historia, precisamente se maquilla mucho algunos momentos históricos y la verdad es que la historia no es ni blanco ni negro y este es un punto que me gusta meter mucho, o sea, hay tonalidades de grises y la historia es muy gris, o sea, muy, muy, muy gris. Hay movimientos que trajeron muchas cosas muy buenas al mundo, pero que Sacrificaron mucho. sí, o sea, hubo Sí. muchísima destrucción, muchísimas muertes. No es ni blanco ni negro, ¿no? O sea, no es un movimiento completamente blanco y siempre está bien estos movimientos y así, sino que es gris completamente. Y de acuerdo con lo que dice Mario completamente, o sea, creo que aquí en México es un lugar muy particular y está tan arraigada nuestra idea de no empatía, no es como se dice, de apatía en nosotros, es sistemática, o sea, se te enseña eso desde siempre, y la cultura aquí en México, que es casi imposible que te escuchen si nomás quieres llegar y hablar, o sea, la verdad no van a llegar, es muy difícil que se escuche el movimiento feminista, por dar un ejemplo, si no hacían todo este tipo de cuestiones, si no destruían, y me gusta muchísimo la frase que llegué a escuchar del movimiento que decía pues cuando los monumentos dejan de representar, pues
ya dejan de valer completamente, ¿no? O sea, hay que destruirlos y un monumento que ya no representa, pues no vale nada. O sea, el monumento nosotros le damos la significación, el simbolismo y tiene valor solamente por lo que el humano interpreta en él, no por lo que... Pues por Porque, el contexto, ajá, ¿no? porque sea Histórico. nada más Sí. un monumento. O sea, él no tiene valor a menos de que nosotros le demos valor. Entonces, de acuerdo completamente con los movimientos en ese sentido, tuvieron que haber hecho todas esas cosas. Ahora, si hay una perfección o grados de perfección en grados de protestar y así, yo sí creo que sí la hay. O sea, creo que podemos decir, es difícil de determinar, pero podemos decir, esta protesta tuvo mejores métodos que esta protesta, Sí, inclusive en sí. los mismos movimientos. Yo creo que sí se puede dar, o sea, sí se puede dar. Inclusive, yo creo que ya ni siquiera quitando completamente de lado la valoración, o sea, quitando completamente de la valoración de bueno y malo y diciendo la efectividad de los métodos, yo creo que a veces inclusive algunos movimientos o algunas protestas pueden ser hasta contraproducentes para el mismo movimiento porque se les empieza a categorizar de otra manera. Y se dio muchísimo y se ha dado muchísimo el movimiento feminista en el que ya muchas personas con la mentalidad muy cerrada ven ese tipo de acciones como destrucción así y se les categoriza de como, ay, pura loca y puro esto y puro el otro, y yo pues yo no estoy de acuerdo, pero pues se les categoriza, ¿no? O sea, es el resultado, la efectividad del método, pues realmente tuvo, que es lo curioso, ¿no? O sea, porque las personas que realmente a las que quieren cambiar la ideología o a las que quieren cambiar el pensamiento, todos estos movimientos, debe de ser como el target audience, la audiencia que quieren llegar, debe de ser la audiencia que más propiamente, o sea, que propiamente tiene la mentalidad más cerrada, ¿no? O sea, porque si cambias al que tiene la mentalidad más cerrada, pues generas un círculo de cambio bien cabrón, o sea, si cambias al que es el más machista y lo haces feminista y respetuoso y así, hiciste un cambio bien cabrón, o sea, de ahí empieza el cambio realmente. Entonces la audiencia a la que se les quiere alcanzar es la más difícil y a veces la más complicada y por eso es como es una línea delgada entre la efectividad y que te escuchen y que no te escuchen. O sea, yo creo que está bien difícil, o sea, para nada se me hace un tema que puedas decir está bien, está mal, está Sí, gris, no. está blanco, Sí. está bien, bien difícil. Estas protestas quieren, y es lo que dices, o sea, están hartas las personas y por eso llega la protesta, o sea, viene desde una herida muy profunda y por eso es como, por eso explota tanto, o sea, no es tanto que diga, yo no, bueno, sí, sí es verdad, pero la mayoría de las protestas como todo ser humano, hablamos desde nuestro contexto, como decíamos la otra vez, de la hermenéutica, o sea, nuestro contexto particular, y tu vida dice, yo he sufrido el racismo de esta manera, y por eso es que las personas a veces protestan con tanta energía y con tanto ímpetu y con tanta fuerza, porque es lo que han sufrido, o sea, viene desde una herida, desde algo muy personal, y es como dices, pues es que ¿por qué la persona está quemando, está destruyendo y así? Pues porque viene desde el dolor más profundo que ha sufrido, inclusive pérdidas de vidas de familiares, inclusive desapariciones, inclusive pues miles y miles de O cosas, de ver a tu situaciones. misma gente humillada, güey, Sí, o también. sea, situaciones bien difíciles y complejas que no es tan sencillo como decir, ay, pues no, no, o sea, es que si te pones, de hecho esta idea yo la cuestiono muchísimo y es para los que nos escuchan, cuestionar estas ideas de realmente si la persona en vez de protestar se pusiera a trabajar, se pusiera a estudiar, que es el razonamiento que se da, estudia, trabaja y no hagas desmadre. Eso es precisamente lo que pasa con todas las personas. Es el sistema que te mueve como entre corriente y esa es la manera en la que que el sistema, como es como trabaja, o sea, sistemáticamente, si tú trabajas, estudias, no cuestionas, estás siendo parte del sistema e inclusive puedes decir que eres parte del problema, ¿no? O sea, esa pasividad que decimos. Sí, de hecho, no sé si lo mencionamos el podcast pasado. O sea, que es como la manera de quitarnos el peso de los hombros. De, como decir, ah, pues, o sea, bueno, psicológicamente, ¿no? O sea, como que te graben esa idea de que la gente es así porque no trabaja, porque no estudia. Y creces y en vez de que sea algo que te esté picando en la mente todo el tiempo, o sea, de que la gente esté así y que vivan la pobreza extrema y de que vivan en racismo y de que vivan en una sociedad...
pues ahora sí que en ciertos aspectos muy retrógrada. Se te quita el peso de eso porque, pues es que la gente no estudió, la Sí, sí, gente no le echó ganas. o sea, dices, pues les está pasando eso por esto. Sí, o sea, hay justificación. O sea, como que te justificas mentalmente que vives en una sociedad así. O sea, y viene a raíz de eso, o sea, de lo que tú dices, como que la apatía, el racismo, la indiferencia, el clasismo sistemático, o sea, que viene ya desde hace, pues, bueno, no muchísimos, muchísimos años. Sí, Sí. de hecho, como, bueno, no sé si les mencionaba que, por ejemplo, hay una filósofa muy conocida que es Simone de Beauvoir, que es como el paradigma otra vez, o así la filósofa que realmente le dio mucho sustento al movimiento feminista, y ella hizo como una deconstrucción, tiene un libro que se llama El segundo sexo, creo que se llama así, sí, sí se llama así, El segundo sexo, y habla precisamente, es como una deconstrucción de cómo se ha llegado al feminismo, a la idea de feminismo o de la feminidad en su tiempo, que fue en los años 40. Y está bien suave porque ella empieza a hacer un retroceso, ¿no?, histórico, y dice, pues es que quiénes son los culpables. Y realmente es bien difícil encontrar culpables, es algo histórico, es algo que ya viene bien arraigado. O sea, nosotros, la mayoría, más bien, todas las personas que existimos ahorita, nacimos en un sistema que ya estaba consolidado. Entonces, nosotros fuimos formados por ese sistema. Entonces, este proceso de deconstrucción del sistema, de todos estos pensamientos arraigados que traemos, machismo, discriminación, sexismo, clasismo, que es el que a mí más, como creo que más división me ha causado y que más destrucción causa y que es de lo que menos se habla, están arraigados en un sistema que ya está consolidado cuando nosotros existimos. Entonces, nuestra deconstrucción del sistema es muy complejo, o sea, es bien difícil, está bien difícil saber cómo destruirlo, y está tan arraigado nuestro pensamiento que cada vez que hablas con una persona traemos, y nosotros mismos hablamos desde el sistema. O sea, por eso yo creo que la cosa más importante en todos estos movimientos, al menos para mí, que por ejemplo yo cuando pasó las marchas, por ejemplo aquí en Ciudad Juárez, yo no fui a marchar porque yo sentía que no era mi lugar. O sea, yo como hombre realmente, pues Y yo pues, me quedaba al margen. ¿Saben cómo? O sea, yo lo que hice fue invitar o como... pues bueno, Ricardo se quedó en que lo que él estaba haciendo. Regresamos de nuevo al podcast. Les pedimos una disculpa por este episodio, un pequeño corte. Estamos teniendo muchas dificultades técnicas porque pues somos nuevos en todo esto y la verdad encontrar programas que funcionen y así para grabar el audio sin interrupciones pues está difícil. Pero pues sí, ahorita el maestro y filósofo Ricardo Muñoz se ausentó un poco, fue al baño, pero ya está aquí de nuevo con nosotros para bendecirnos con su presencia, su sabiduría y con su color de piel tan exquisito. Entonces, Ricardo, te quedaste en que, pues tú lo que hiciste fue invitar, ¿no? Más bien. Sí, fue lo que hice yo, o sea, como invitar a las mujeres que pues eran más cercanas a mi círculo y como participar al margen de lo que se me permitía, ¿no? O sea, no permitía, sino pues yo quise tener mucho respeto hacia eso porque yo no quería como llegar y, ay, yo sé todo y, ay, o sea, porque precisamente eso es algo que es pues como el mansplaining, como dicen, ¿no? O sea, eso es parte del machismo que estamos muy arraigados. Y yo traté como de no, o sea, traté de quitar todos estos pensamientos ya muy arraigados que traemos. Y precisamente esa es como la invitación y la complejidad de la invitación. Porque, ejemplo, y no tengo absolutamente nada contra lo que promueven en sí la esencia del movimiento feminista, que pues precisamente busca la igualdad, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones que son muy necesarias. Pero precisamente, como les decía, como es algo que está sistemáticamente en nosotros, todas estas concepciones que ya tenemos muy arraigadas, inclusive en el movimiento feminista, se da muchísimo cierta discriminación clasista. Me ha tocado muchísimo verlo a mí, o sea, que es un pensamiento que está muy arraigado y algunas de las argumentaciones que se usan para algunas cosas traen clasismo muy cabrón, pues de por medio. Pero es difícil encontrarlo, o sea, es difícil verlo. O sea, yo no digo que sea sencillo, sino al contrario. O sea, es tan complicado saber y
Por eso digo, la invitación es a uno mismo y tratar de deconstruir todas estas concepciones que ya traemos, así como yo lo hice en su momento y que sigo haciendo, intentando hacerlo como con el machismo, darme cuenta que algunas cosas que aprendí yo, pues precisamente es machismo. A veces cuando hablo, estoy hablando y digo, ah, caray, se me hace que esta es una idea medio machista que traigo arraigada ya y hasta yo mismo me cuestiono y por eso, inclusive lo hago muchísimo con el clasismo, que es como lo que traigo más, como yo creo que es lo que más me ha tocado ver y pues por lo que más me gusta a mí promover desde mi posición. Precisamente por eso como que es una deconstrucción, pero es muy difícil, o sea, es un cuestionarse a sí mismo, que es algo que es muy difícil de hacer, es una virtud muy grande que tienes que ir trabajando. La mayoría de las personas no lo pueden hacer, por eso todos hablamos desde nuestro privilegio, inclusive cuando a veces pedimos cosas o no sé, es complicado, ¿no? Entonces yo quisiera como y hacer la invitación a los que nos escuchan a que hagamos una deconstrucción de nuestro mismo pensamiento y nos demos cuenta de las cosas que traemos arraigadas y que no sabíamos que pues que eso es parte de este sistema que ya, como les digo, nacimos en el sistema muy consolidado y se nos educó en el sistema. Y pues es complicado, o sea, no es tan sencillo como para decir nada más, estos tienen la culpa, estos tienen la culpa, estos tienen la culpa, no, o sea, es Pues es complicado. gris, como has Sí. dicho, sí. O sea, no hay escalas de... Digo, ¿qué? No hay blanco y negro. O sea, todo cae en escalas de gris. Y precisamente nosotros mismos somos el gris, más gris. Esa es como la consideración que quisiera tener. Nosotros no somos, o sea, cuando hablamos de yo mismo, yo hablo de yo, Ricardo, y Ricardo no es ni blanco ni negro, es gris, o sea, en su pensamiento. Y hay una tonalidad así tan grande en mi pensamiento que es difícil como de construirlo, ¿no? Y ir viendo qué cosas ya tengo que están ahí muy arraigadas, que a veces ni siquiera yo pienso que son malas, pero pues resultan ser contraproducentes y discriminativas, ¿no? Pues, siento que cada vez que hablamos de este tipo de cosas me deprimo. Porque me doy cuenta que no valemos madre como sociedad, güey. A ver, no te creas. Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. Sí, pues de hecho, bueno, ya fuera de broma, por ejemplo, la misma película esa del Joker, que habla de Oh, un tema muy, muy complejo, que es es una discriminación imperceptible, pero lo que es la salud mental, hablando de las enfermedades como ujú. esquizofrenia, depresión, ansiedad, bipolaridad, que socialmente están completamente al margen y que hay una discriminación increíble y nadie habla de eso. O Sí, sea, sí, sí. por eso digo, o sea, es muchísimo y muchísimo que está de por medio. Entonces lo que hizo estuvo bien. ¿Quién? El Joker. No. Sí, no se justifica, pero se Sí, no, no, entiende. sí. Yo lo Sí, entiendo. pero se entiende. Yo te entiendo. Sí, yo te entiendo. Él No, quiere nada más un abrazo de la sociedad, quería que lo abrazara. sí. De hecho, De hecho, también me quedé pensando, o sea, ya como sumándolo todo, porque es en serio, nos estamos viendo como con cara de risa, sí, pero sí, sí. como que lo que estabas diciendo, ya metiéndonos también más al clasismo, creo que le agrega a todos estos problemas de los que ya hablamos, o sea, creo que le agrega lo pone a otra potencia, o sea, Sí, lo porque potencifica. donde se ven más enfermedades mentales, por ejemplo, no tratadas. No, pues es que también, o sea, México está, o sea, y aclarando también, porque siento que hablamos mucho, o sea, comparamos mucho Estados Unidos y México. Sí, sí. Y eso obviamente porque vivimos en los dos. Eh, yo no creo que uno sea mejor que el otro. O sea, todos tienen sus pedos y, pues cada quien. Am, Nomás aclarando que no es por echarle nomás a México y por decir que Estados Unidos es mejor, o sea, no. Eh, pero hablando de eso, yo sinceramente veo que México está muy atrás en cuanto a salud mental. Sí, sí. O sea, hay desórdenes mentales que en México ni siquiera son aceptados todavía. O sea, que es que, por ejemplo, el ADHD, o sea, el Attention Deficit, de que aquí, si tú tienes eso, te ponen un cague. Es como que no sea pendejo, mijo, o sea, Sí. nomás no está prestando atención. O sea, y te meten una cachetada, o tus papás te meten una nalgueada y ya.
Y allá es de que, oye, güey, o sea, algo está pasando en la vida del niño o en la vida de la persona. Entonces, pero no sé cómo terminamos hablando de salud mental, güey. No, pues es parte del proceso de discriminación sistemático que existe y yo por Ah, eso ok, lo bueno. mencionaba, o sea, yo lo he visto con mi hermano que tiene un padecimiento mental, o sea, tiene una enfermedad Ujú. mental y pues es como sistemáticamente es como, loquito, los locos, vemos a una persona en la calle y se nos hace fácil ignorarla porque decimos, está loco, o sea, el término loco es un término ya que no debería de usarse, o sea, Sí, sí. la locura en sí es muy compleja y como tiene un trasfondo de enfermedades mentales muy complejo, que no es como nada más decir, el loco y la loca y así. Pero como a lo que vamos es que sistemáticamente hablando tenemos una variedad increíble de discriminación en nuestro mismo lenguaje, forma de ver el mundo, cómo está construida la sociedad y ver a nosotros mismos como hemos participado en todas estas cosas hasta está pesado, ¿no? O sea, es pesado decir, caray, yo la neta fui muy gacho con ese tipo de personas o hice este tipo de situaciones que no manches, o sea, me entristece, ¿no? O sea, ya cuando las veo desde el lente de la discriminación y digo, ay, güey, no lo pensaba como discriminación en el momento, pero la verdad es que participé en ella misma. Pues es pesado agarrar la carga que te toca, güey. Sí, la responsabilidad Ujú. de nosotros, nuestras acciones. Y también lo mencionábamos, lo de la salud mental, porque por ejemplo aquí en México, si una persona de 16 años, por ejemplo, 15 años, le dice a sus papás que quiere ir al psicólogo, Oh, sí. como lo tachan. O Sí, sea, sí, no. de que, ¿y eso para qué? Eso es nada más como ahorita dijo Ricardo, eso es para locos, eso es para esto, para lo otro. Así que como tú dices, o sea, nos quedamos atrás. Pero lo que también O decía, la clásica de que el papá que le dice a su hijo, pero yo no te hice nada, ¿por qué vas al psicólogo? Si supieran, el meme de si Arnold, supieras, papá. no Dice, sé, diga a mi mamá, saludos. no sí, pero insisto, todo es solo como el clasismo, como que siento que amplifica completamente todos los temas que hablamos, o sea, donde hay más violencia intrafamiliar y donde se maltrata a esa mujer, pues, pues, la verdad, o sea, en ambientes donde pues los tienen más marginados, donde el estrés del trabajo es otro, o sea, donde el alcoholismo, etcétera, etcétera, pues está también más presente pues en las familias. Eh, pues, insisto, salud mental, pues, las personas, o sea, creo que nunca en su vida sabrían ni siquiera que tienen una condición mental que tienen que tratar. Pues ahorita lo hablamos de las personas indígenas, o sea, o sea, hubo un tiempo donde se hicieron memes de, de cómo hablaban, o sea, a todo le ponemos al final para no sé si se escuchó No bien sé. en el audio. Sí. Me siento como hablando como Stitch. Pues de hecho también fue parte de la plática del racismo en México. O sea, como que... Sí, sí. Como el color de piel... O sea, como que incluso en términos de moreno, o sea, qué Sí, sí. tan racistas somos a los que son los de tez más oscura y que viven afuera de la ciudad. O sea, no sé. Es un tema muy complicado, güey. Am, Ya me puse triste. Yo también. sí, ahorita les doy de mis pastillas. Em, este, pero bueno. ah, pues obviamente no somos expertos. Ah, y creo que repetimos esto demasiado, pero pues es por una razón. O sea, nos gusta aprender y nos gusta leer y nos gusta... Creo que a los tres nos gusta mucho explorar la realidad de nuestras circunstancias, ¿no? Y no quedarnos nomás en el trabajo, escuela y se vuelve un círculo. Eh, pero sí, o sea, son opiniones que muchas veces son muy subjetivas y que son en base a lo que vivimos, pero pues lo repetimos mucho porque no queremos sonar como una voz de autoridad, o sea, o una voz de objetividad. Bueno, Ricardo sí, pero nosotros no somos objetivos. Ricardo es el objetivo. No, no. Pero bueno, Ricardo es nuestro objetivo. Ricardo es nuestro objetivo. Am, bueno, eh, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer de este tema? ¿Algo que quieran agregar? No, ¿No?
¿Ya creo las que- hiciste todas? No, aparte de eso nos fuimos a temas muy amplios. Como que empezamos en el racismo y terminamos en el Joker. Y en la salud mental. Pero está bien. En el tema, no en el lugar. ¿Dije lugar? Dije. Pero bueno, pues yo creo que sí. Ya con eso concluimos el tema de este hoy. ¿El tema qué? El tema de hoy. ¿Algo que quieran agregar? Sí, pues síganos compartiendo sus opiniones y síganos escuchando si somos de su agrado. Obviamente estamos abiertos a críticas constructivas y obviamente también estamos buscando invitados próximamente. Primero queríamos arrancar nosotros, agarrarnos bien todo el sistema, todas las cuestiones técnicas y ya después empezar con los invitados, pero pues estamos abiertos completamente al diálogo. Para eso es este podcast precisamente. Que como se darán cuenta todavía hay pedos técnicos, pero le estamos echando ganas. Y pues sí, también si cualquier cosa que sientan que es importante también nos pueden decir. Como dijo ahorita Mario, nos gusta mucho como explorar en muchos temas y que también estamos muy abiertos siempre al diálogo. Muy bien. Pues bueno, recordándole nomás, por última vez, en la plataforma que nos estén siguiendo, darle por favor al botón de seguir, de follow. Estamos también en YouTube. Apreciaremos mucho comentarios en YouTube también, porque es donde nos podemos ver los tres. Y pues síganos por favor, sugerencias, todo. Y pues ya, sería todo de nuestra parte. Y nos vemos en la próxima semana. Bye. ¿No van a decir adiós? Bye. Bye.